En esta parte 3 de la presentación general de la fitopatología, veremos 4 contenidos generales: la clasificación de las enfermedades infecciosas, las características de los fitopatógenos y lo que llamamos las relaciones tróficas. Las enfermedades las podemos clasificar de manera muy diferente, según distintos criterios que nos interesen de una u otra manera. Por ejemplo, podemos tratar las enfermedades o presentarlas en función de los síntomas. En las partes anteriores vimos síntomas de enfermedades forestales importantes. Entonces, en función de los síntomas podemos presentar las enfermedades como la esclerosis, las cancrosis, las productoras de tumores o agallas, las que causan manchas foliares, pudriciones, rajaduras, marchitez vascular, tizones foliares, la muerte retrogresiva. Todos síntomas que vimos en partes anteriores. Pero también podemos clasificar las enfermedades en función del tejido o el órgano del árbol atacado y que nos interese. Por ejemplo, enfermedades de las hojas en los árboles, enfermedades en las ramas y o en el tallo, enfermedades en el fruto, enfermedades específicas de la albura o específicas del duramen, o aquellas que son típicas de las raíces, donde las raíces están involucradas en la enfermedad. Y otra manera de estudiar es según el agente causal. En términos generales hablamos de enfermedades bióticas o enfermedades abióticas. Las bióticas son aquellas donde existe un organismo vivo asociado a la enfermedad. Y las enfermedades abióticas son aquellas donde no hay un organismo vivo, sino que hay condiciones ambientales que se repiten, que son constantes o que aparecen en un momento específico del crecimiento de la planta y que le provoca un proceso de enfermedad. Y otro tipo de enfermedad es la que llamamos enfermedades forestales de declinación, en donde hay una interacción compleja entre factores bióticos y abióticos que lo determinan. Por ejemplo, cuando consideramos al agente causal, cuando son bióticos, hay manuales que organizan la presentación de las enfermedades en función de la clasificación de los organismos involucrados. Entonces, por ejemplo, tenemos una parte donde son todas las enfermedades causadas por los hongos, luego todas las enfermedades causadas por las bacterias, luego todas las enfermedades causadas por virus, todas las enfermedades causadas por nematodes, que no olvidemos que en la fitopatología clásica están incorporados en lo que es la fitopatología. Y dentro de las enfermedades bióticas, por ejemplo, cuando se tratan los hongos, los manuales presentan las enfermedades en función de la clasificación que se tiene de esos organismos. En esta materia no vamos a hacer eso, sino que vamos a tratar las enfermedades en función de los distintos órganos atacados. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero una presentación de las enfermedades que hay en hojas, todos los tipos de enfermedades en hojas. Luego vamos a pasar a aquellos donde se involucra las ramas y el tallo, luego aquellos donde se involucran la albura y el duramen, las raíces, y así sucesivamente.
Ahora bien, volvamos a los distintos tipos de agentes causales. En esta diapositiva observamos un árbol que tiene todas las enfermedades posibles, por así decir. A la izquierda tenemos un listado de los agentes abióticos que son causales de enfermedades forestales. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la temperatura alta, las sequías, heladas, deficiencia mineral en el suelo, estructura del suelo con una aireación pobre o con una contaminación repetida o determinada, daños mecánicos, exceso de humedad, cambios en el pH del suelo, cantidad de luz recibida, toxicidad ambiental. A la derecha tenemos los agentes bióticos. Ya los mencionamos prácticamente a todos. Presencia de hongos, bacterias, los que llamamos micoplasmas, que hoy en día se sabe que para plantas son fitoplasmas, pero en el libro de texto de la materia aparece con el nombre de micoplasmas o organismos semejantes a micoplasmas, virus, insectos, ácaros, nematodes, plantas superiores que atacan los árboles. Todos ellos pueden causar distintos tipos de síntomas, vemos acá en el centro a la derecha, con las funciones que se ven afectadas según el tipo de órgano o tejido que ha actuado. Tanto en la copa como en el fuste, como en las raíces. A veces, o en la mayoría de los casos, digamos, el agente es de tipo biótico. En otros casos son de tipo abiótico. Hay un tipo de enfermedad que llamamos enfermedades degenerativas o de declinación, que fueron descritos para los árboles en principio por los ecólogos y luego fue tomado por los fitopatólogos forestales. Es un tipo de enfermedad donde interactúan tanto agentes abióticos como bióticos de una manera especial para producir un proceso que llamamos de declinación progresiva de los árboles, un decaimiento progresivo de los árboles, y que se ha llamado como una enfermedad de declinación o degenerativa. Es un capítulo especial que vamos a ver en esta materia, con sus características particulares. Ahora bien, en este cuadro presentamos distintos tipos de síntomas que están especificados a la izquierda: ampollas en hojas, manchas, oídios, cancros, tumores, escoba de brujas, necrosis foliar, decoloración foliar, defoliación generalizada, eliminación de yemas, alteración de la madera, decaimiento de la planta, que pueden estar causados por distintos organismos, distintos tipos de organismos, o por agentes abióticos. Es lo que llamamos las enfermedades abióticas o no parasitarias. No hay un organismo biológico involucrado, sino que son condiciones medioambientales. O pueden estar ocasionados por insectos o nematodes, por virus, por bacterias o por los hongos. Y lo que observamos en este cuadro, que un mismo síntoma puede estar causado por distintos tipos de agentes. Entonces, cuando encontramos
cuando encontramos una enfermedad, tenemos que hacer la combinación del síntoma con el agente causal, el signo, encontrar un signo o un signo cuando se trata de un agente biológico, pero reconocer en ese caso cuál es el agente abiótico causal para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo está constituida una enfermedad? En patología forestal, lo mismo que en la fitopatología en general, nos manejamos con un marco conceptual que llamamos el triángulo de una enfermedad forestal. En este marco conceptual hay tres elementos que son el agente patógeno o el patógeno, el ambiente o el medio ambiente y la planta hospedante. Estos tres elementos interactúan entre sí. El patógeno con su capacidad de enfermar, lo que llamamos su virulencia, la cantidad de patógeno que hay en el ambiente. El ambiente tiene sus propias características que favorecen o no el desarrollo tanto del patógeno como del hospedante. Y el hospedante tiene características propias, genéticamente determinadas, que le permiten ser más o menos susceptible al ataque del patógeno. Esas condiciones están determinadas por sus características genéticas propias y por el medio ambiente que le permiten expresar o no esas capacidades de crecer. Por ejemplo, un pino oregón, que lo queremos hacer crecer en condiciones de capacidad de campo bajas o con suelos secos, porque los plantamos en una zona más o menos árida, no va a poder crecer bien, no va a poder desarrollarse bien y va a ser más susceptible al ataque de determinados patógenos. El patógeno va a tener mayor o menor virulencia según sus capacidades, según sus características genéticas propias, y así sucesivamente. Estos tres elementos del triángulo de una enfermedad, el patógeno, el ambiente y el hospedante, interactúan entre sí constantemente. El patógeno puede ser muy virulento, pero si está intentando atacar un hospedante que genéticamente no es susceptible, la planta nunca se va a enfermar. El patógeno puede ser relativamente virulento, pero si el medio ambiente favorece un buen crecimiento del hospedante, este puede defenderse en forma efectiva contra el desarrollo de la enfermedad, contra el patógeno, y así sucesivamente. Ahora bien, el triángulo de las enfermedades como marco conceptual nos sirve cuando nosotros, los seres humanos, miramos desde afuera el problema. Pero en la producción nosotros vamos a intervenir la producción. Entonces ese triángulo podemos transformarlo en un tetraedro donde nos incorporamos como profesionales, ya sea controlando el patógeno, por ejemplo, eliminándolo o intentando eliminarlo mediante el control, o bien actuamos sobre el hospedante,
eligiéndolo o seleccionando especies o clones de una especie que sean resistentes a una enfermedad, o bien manejando el medio ambiente cuando podemos hacerlo. El ejemplo típico es en la producción de un vivero, donde activamente estamos controlando todos estos tres elementos: el patógeno, el ambiente y el hospedante, para mejorar o para producir un buen crecimiento de la planta que nos interesa y eliminar cualquier problema sanitario que pueda acontecer. Ahora bien, normalmente en nuestro trabajo profesional como ingenieros vamos al campo, ya sea una plantación, un rodal de un bosque nativo, y si encontramos un problema sanitario, hacemos un diagnóstico de la enfermedad en función de los síntomas y de los signos que encontremos. Normalmente vamos a los manuales, con esos síntomas y signos hacemos un contraste de cuál puede ser el problema sanitario, y generalmente ese problema sanitario ya está descrito, ya lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante un problema que no está descrito en los manuales, no está publicado en las revistas científicas, y es la primera vez que nos encontramos con una situación así? En esa situación, para describir la enfermedad, constatar de que un determinado agente patógeno es causal de la enfermedad, tenemos que recurrir a lo que llamamos las pruebas de patogenicidad de Koch o los postulados de Koch. Koch fue un microbiólogo que encontró por primera vez el agente causal de la tuberculosis, una enfermedad que en el siglo XIX mató a cientos de miles de personas en todas partes del mundo. Estos postulados dicen lo siguiente. Primero, cuando uno describe una enfermedad, tiene que encontrar o tiene que poder describir que existe una asociación repetida entre el desarrollo, la presencia de la enfermedad y un determinado organismo que suponemos que es el agente causal de la enfermedad, que genera la enfermedad, lo que llamamos el agente patógeno. Una vez que tenemos identificado un supuesto agente patógeno, debemos aislarlo, cultivarlo e identificarlo. Esto lo hacemos en el laboratorio. Tenemos aislado, cultivado ese organismo, y para probar de que realmente es capaz de causar una enfermedad, ese organismo lo tenemos que inocular en ejemplares sanos de la planta en cuestión. Si es un pino, si es un eucalipto y así sucesivamente. Luego de inocularlo, al cabo de un tiempo debemos poder observar que los síntomas se repiten en la planta, o sea, esa planta efectivamente se enferma, y tenemos que poder volver a reaislar al organismo patógeno de esa planta que hemos enfermado artificialmente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Acá tenemos una fotografía de en qué consiste la inoculación. Acá observamos arriba cómo elegimos una rama de una planta sana. Mediante un sacabocado exponemos un tejido susceptible, en este caso el floema y o la albura. Y en C exponemos el tejido donde colocamos un pedazo
del organismo en cuestión, que suponemos que es el capaz de enfermar, de producir la enfermedad que estamos investigando. Usamos la tapita de la corteza que sacamos, que extrajimos con el sacabocados, la usamos para tapar y luego para tapar y cubrir, proteger al organismo supuestamente patógeno para que mantenga su humedad. Y para asegurarnos de esto, para darle las condiciones para que produzca enfermedad, le agregamos un material húmedo, por ejemplo una gasa esterilizada con agua estéril, y luego todo eso lo protegemos con aluminio y lo envolvemos para que no ingrese ningún tipo de organismo extraño a este ambiente que hemos creado artificialmente. Esto es la inoculación del supuesto patógeno. Al cabo de un tiempo podemos verificar si el patógeno ha actuado en forma efectiva. Por ejemplo, esto es un ensayo de inoculación de un supuesto patógeno en árboles de coihue. Y observamos al cabo de un tiempo que donde hemos producido la herida y donde hemos inoculado el material, no se ha producido un avance del patógeno en el tejido de la albura. En cambio, en B, C y D, observamos que sí se ha producido una decoloración de la corteza del árbol, se observa un hundimiento de la corteza, y cuando levantamos la corteza observamos un proceso de necrosis, de muerte del tejido del vegetal, y cuando levantamos más observamos que ha habido un deterioro, un amarronamiento de la albura. Aquí en B, C y D observamos que el organismo que hemos inoculado sí ha sido efectivo, sí ha podido avanzar en el tejido vegetal. En este otro ejemplo de ensayos de inoculación para testear si un determinado organismo es el causal de lo que llamamos el mal del ciprés, en el ciprés de la cordillera, observamos lo siguiente. En la figura de la izquierda y en el de la arriba superior, observamos dos raíces que fueron inoculadas con un supuesto patógeno. Vemos donde está la cucharita blanca, observamos el lugar donde se realizó la inoculación original, y al cabo de 4 meses se levantó la corteza del árbol y observamos que ha habido un deterioro del floema y de la albura. En cambio, en las figuras inferiores al centro y a la derecha, observamos dos ensayos donde este avance, este deterioro, no se ha producido, sino que ha quedado muy restringido. Estos son los ensayos de inoculación testigo que muestran que no cualquier organismo es capaz de realizar este deterioro de la albura de la raíz. Entonces, en los casos anteriores decimos que se cumplieron los postulados de Koch. O sea, hemos podido repetir la sintomatología y de este tejido afectado hemos podido reaislar al organismo que ahora verificamos que es el causal, es el organismo patógeno de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo contrastamos con otros ensayos donde, por ejemplo, hemos inoculado otro organismo que no ha podido desarrollar la enfermedad, sino que su inoculación no ha producido ningún avance
sobre el deterioro del tejido. De esta manera podemos constatar cuando estamos investigando una enfermedad por primera vez, mediante estos postulados, podemos verificar que tal organismo X es el agente causal o no de una determinada enfermedad. Pasamos ahora a el concepto de lo que son las enfermedades infecciosas. Por definición son aquellas producidas por la entrada y el ataque de un organismo patógeno. ¿Qué es un organismo patógeno? Como dice su propia palabra, es aquel que es capaz de generar una enfermedad. ¿Y cuáles son sus características generales? Poder crecer y reproducirse con relativa rapidez. Ponemos relativa entre paréntesis porque a veces esto tarda, especialmente en árboles, muchos años. Es el ejemplo de las enfermedades de pudrición, donde el hongo es muy efectivo, pero tarda muchos años en producir el deterioro. También tienen la característica de producir un daño en un hospedante determinado y en general pueden ser o específicos o inespecíficos. Los específicos es la gran mayoría de los casos donde un patógeno ataca una determinada especie, un determinado grupo de especies de un género determinado, e inespecíficos cuando pueden atacar cualquier tipo de especie forestal. Definimos patogenicidad a la capacidad de generar un daño, es la alteración que ocasiona un patógeno sobre una o varias funciones del árbol. Por ejemplo, la absorción de nutrientes, la producción de sustancias tóxicas, la alteración de la respiración, la muerte celular del árbol, la elongación o la división celular de la planta, la degeneración de la clorofila. Son distintos aspectos donde el organismo patógeno actúa sobre la función del árbol. ¿Y cómo se relaciona un organismo patógeno con el hospedante? Hay distintas relaciones que llamamos relaciones de alimentación o relaciones tróficas. El parasitismo, el saprofitismo, la simbiosis, el comensalismo y el antagonismo que vamos a pasar a ver ahora en forma detallada. ¿Cuáles son entonces las relaciones tróficas principales entre un patógeno potencial y un árbol? Hay dos tipos básicos, el saprofitismo y el parasitismo, y otros que vamos a dejar para más adelante, que son la simbiosis y el antagonismo. En el parasitismo hay una relación entre un agente que llamamos parásito y un hospedante, la planta hospedante. ¿Y qué es el parásito? Es un organismo que vive fuera o dentro de otro, de la planta en este caso, y del cual obtiene su alimento. Parásitos se llamaban a los invitados en la época del Imperio Romano, cuando alguien invitaba a una fiesta, a su casa, el parásito es aquel que se sentaba al costado de la mesa, al costado porque en la parte principal se sentaba el dueño de la casa, y el que se sentaba al costado y que se alimentaba del dueño de la casa eran llamados parásitos. De ahí viene el concepto que luego se aplicó a fitopatología. Es un organismo que vive dentro o fuera de otro, pero obtiene de él su alimento.
En cambio, en el saprofitismo, la relación trófica, hay un organismo que se alimenta de restos biológicos muertos de una planta en este caso. Los parásitos tienen dos estrategias básicas para alimentarse. Están aquellos parásitos que llamamos biótrofos y aquellos que llamamos necrótrofos. Los biótrofos son aquellos que se alimentan de células vivas, o sea, necesitan que la célula de la planta esté viva y interactúa con una célula viva que no termina de matar o que lo hace a muy largo plazo, muy lentamente. Son aquellos organismos que deterioran la vitalidad de la célula pero no la matan. En cambio, aquellos parásitos que llamamos necrótrofos son aquellos parásitos, aquellos patógenos que cuando interactúan con un tejido primero matan a las células y luego se alimentan del tejido muerto, de las células ya muertas por ellas mismas. O sea, la estrategia es diferente. Primero matan a la célula viva y luego crecen sobre ese tejido muerto y se alimentan de células ya muertas. En ese sentido, hablamos de parasitismo obligado y no obligado. Obligados son aquellos patógenos que necesitan que el tejido, la planta, el órgano atacado esté vivo y dependen de esa situación para poder desarrollarse como patógeno. En ese sentido decimos que es un parásito obligado. Y no obligado es aquella situación donde el parásito puede vivir sobre un tejido muerto y puede persistir en él durante mucho tiempo. Y en relación a esto, los patógenos pueden ser saprófitos facultativos cuando el patógeno vive como parásito a lo largo de la mayor parte de su tiempo, pero tiene una fase de su ciclo de vida donde puede vivir saprofíticamente. Por ejemplo, un patógeno vive atacando una hoja, pero cuando esta hoja se cae, eventualmente el patógeno puede vivir saprofíticamente en el suelo, a expensas de esa hoja caída que se ha caído al suelo. En esta situación, el patógeno es básicamente un parásito que vive a expensas de una hoja viva, pero eventualmente vive sobre un tejido muerto, como un saprófito. Y luego tenemos la situación donde el organismo, el patógeno, vive básicamente como un organismo saprófito, pero eventualmente puede atacar una planta viva, tejidos vivos, actuando como un parásito. Es el caso de muchos patógenos del suelo, que luego vamos a estudiar en enfermedades de vivero, donde el organismo vive saprofíticamente en el suelo, por ejemplo en un vivero a raíz desnuda. Es un habitante normal del suelo donde vive a expensas de material muerto, pero eventualmente puede atacar una plántula, un plantín joven y comportarse como un parásito. Entonces lo llamamos parásito facultativo. Vamos a ver algunos ejemplos de estas situaciones.
Parásitos biótrofos. Acá les presento distintas enfermedades que vamos a observar, vamos a estudiar a lo largo de este curso. La enfermedad Torque de la Lenga, la enfermedad Oidio del Roble, el fitoplasma del paraíso, una fotografía microscópica del patógeno dentro de las células cribosas del paraíso, la roya del eucalipto, una enfermedad importante en las plantaciones de eucalipto que es preocupación en todas partes del mundo. En este caso, los patógenos necesitan sí o sí el tejido o el órgano vivo de la planta. Esto es diferente de lo que ocurre en otras enfermedades donde los parásitos son necrótrofos. Vamos a ver acá arriba a la izquierda lo que llamamos la antracnosis del radal. La antracnosis es una enfermedad foliar donde el patógeno infecta la hoja, primero mata el mesófilo de la hoja y luego se desarrolla produciendo estos síntomas característicos de la enfermedad, donde hay zonas más o menos circulares que a veces pueden coalescer entre ellas, que son zonas de tejido muerto donde actúa el patógeno. Lo mismo ocurre en esta enfermedad conocida como tizón de las pináceas causada por Dotistroma pini, o en esta otra enfermedad conocida como la cancrosis de los álamos causada por Cytospora crisosperma. ¿Qué hace Cytospora crisosperma? Es un patógeno que es capaz de infectar la albura de los álamos y necrosar, matar el tejido de la albura, como estamos observando acá en la parte marrón de la albura. La parte verde y blanca todavía está sana. Son parásitos que tienen esta estrategia para matar al árbol. Y por último, vamos a discutir el concepto de lo que llamamos patógenos primarios contra aquellos patógenos que llamamos oportunistas o secundarios. Lo vamos a ejemplificar con el caso de la enfermedad que llamamos mal del ciprés en la región andino-patagónica. En esta enfermedad, en la base de los árboles enfermos, cuando levantamos la corteza, observamos dos tipos de organismos asociados con lo que llamamos la muerte o la pudrición de la albura. Un organismo que se encuentra, vemos todo este tejido marrón, corresponde al floema y la albura necrosados por estos dos organismos. Hay uno que se encuentra exclusivamente en la parte superior, en esta fotografía, que es lo que llamamos el parásito primario. Ya vamos a conocer el nombre cuando estudiemos la enfermedad. Pero inmediatamente, a poca distancia, digamos 10, 15 centímetros por debajo, observamos acá el signo de otro organismo, en este caso un hongo degradador de la madera. Acá a la derecha observamos otra fructificación de este organismo, que es el más visible que aparece en esta enfermedad. Y durante mucho tiempo se pensó que era el agente causal de la enfermedad, un agente pudridor de la albura. Hasta que se encontró este otro que está arriba, llamado Phytophthora, ya lo vamos a estudiar, que en los ensayos de inoculación se pudo verificar que actúa como agente primario causal de la enfermedad.
El agente primario es el que mata efectivamente el floema y las células de la albura del ciprés de la cordillera. Pero una vez que lo hace, al poco tiempo aparece este otro organismo parásito que es denominado secundario u oportunista porque aprovecha rápidamente la situación de muerte del tejido de la albura para infectar al árbol y producirle una pudrición determinada.